Bueno, 8:41 de la mañana, a las 7:41 en las Islas Canarias, comienza nuestra tertulia. Paco Maruenda, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? Claro, por supuesto, Imposible. en compañía de Alejandro Vara. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Fenomenal todos. Y de Maite Rico también. Buenos tal, días. Rosana? Daniel Buenos Muñoz, días. por Muy buenos supuesto. días. Oye, qué bien lo pasamos en Málaga. Qué bien, Sí. cómo revitaliza Málaga, Sí, cómo te sí. carga las pilas, valga el tópico, y qué gente tan fantástica. La verdad es que se monta ahí una simbiosis espectacular y espontánea que siempre nos va muy bien. Aparte que tienen el mejor alcalde de España, que eso hay que Está decirlo claro, siempre está porque claro, también es cierto. Está claro, la ciudad está preciosa, es decir, y además la gente, los malagueños, son andaluces, pero... A ver, entiéndame bien, ¿no? Pero poco. Pero A su poco, manera, a su pero manera, poco, a su manera. Entonces es un No, público ya. muy cariñoso, muy respetuoso, ¿verdad? Con Ahora, los datos Sí, que ya lo nos vi. dieron fueron Sí. No me realmente... invitaste, es verdad. Bueno, no tú había ya que habías ayudar. estado realmente invitado. estremecedores de lo de la operación Puente, de cargarse el AVE en Semana Santa. Claro, cuando nos habla el alcalde, dice, es que se van a perder entre 1.200 y 1.800 millones de euros. Dice, claro, es que la Semana Santa en Málaga es Semana Santa Andalucía y es la Costa del Sol. Es Claro. una barbaridad la que han perpetrado, que yo dudo que haya algún socialista en Andalucía que vote al PSOE en estas elecciones. No, es tremendo, la No verdad. sería Claro que razonable Málaga, que votaran, por lo desde menos luego en no. Málaga. Porque además es eso lo que se quejaba el alcalde, es que han sido, afecta a Málaga capital, que es su cometido, pero es que a toda la provincia. Claro, es que es la Costa Él del habla Sol, siempre de así. ciudad y provincia, y encima es que el problema que tuvo es que no hubo información, o sea, le estuvieron posponiendo. Sí, ya se va a abrir, que por cierto, por supuesto, Adif no ha dicho ni mu de qué ha pasado con el muro de Álora que se cayó y que fue lo que contribuyó a prolongar el cierre. Y en teoría iba a ser en un mes, en dos, Semana Santa, y claro, dice, sin avisar no se pudo hacer previsiones, los hosteleros no pudieron tampoco organizarse, ni con los vuelos, en fin, ha sido un auténtico caos y una dejadez absoluta de este gobierno. Y por supuesto Adif, a ver lo que tarda en averiguar qué pasó con ese muro, que era su responsabilidad. Claro, el muro que tardaron, que han tardado en rehacerlo, porque le dicen, claro, es que mandaron una cuadrilla de 4 operarios y un camión con un volquete para el muro. Dices, tenemos pendiente la Semana Santa en Málaga y mandan a 4 señores para intentar algo que tenían que haber montado allí una gran operación para que esa historia quedara solventada en día y medio. Pues ni caso, huele que apesta, eso es cierto. Pero claro, el daño que han hecho, el daño que están haciendo, que Puente, no solo económico, sino insultando también... a la prensa de Málaga por dar los datos de las Bueno, pérdidas. y al alcalde. Al alcalde diciendo, oye, pues venga a verlo, a ver si... Y es que el alcalde, conociéndole, ya había Dice, ido. pero si ya ha estado 2 veces, venga usted, señor ministro, y vea lo que han perpetrado allí. Bueno, nos vamos a ir a Cornellá, si os parece, porque a ultimísima hora de ayer se jugó un partido, la selección española, un partido amistoso, pero muy importante, selección española contra la selección de Egipto, y esto es lo que pasaba. Yo creo que lo que opinamos todos, ¿no? Yo total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Y me uno, insisto, a las palabras, no he oído al presidente, pero entiendo que habrán sido también en esta línea, y en cualquier caso es lo que yo pienso, así que intolerables. Musulmán el que no vote es lo que se podía escuchar. Yo veo las banderas de España en la portada del diario El Mundo. En la Vanguardia, Dani, no veo nada en la prensa catalana, muy poquito. No. Bueno, tiene muy poco reflejo, ¿no?, lo que sucedió ayer en Cornellá. En la prensa no ha dado tiempo o no ha habido interés, no sé, ¿no? De hecho, lo que destaca el diario El Mundo es el regreso, digamos, de la selección a Barcelona. Barcelona se vuelca con la selección, en este caso ese partido en el estadio del Español. Sí que termina haciendo alusión a esos cánticos racistas de voti, 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 musulmán el que no voti. Efectivamente, en la prensa que se edita en Cataluña, en este caso en La Vanguardia, ni una sola referencia en la portada. Tan solo llevan un breve sumario. España empata en el debut de Joan García, pero no hacen referencia
referencia a lo que ocurrió en la grada. Sí, ya en la sección de deportes, la crónica empieza de la siguiente manera. Dice: poco gol y menos honor en Cornellá, ensuciada la fiesta de la Roja en Barcelona por unos lamentables gritos racistas en la grada. Gritos que no solo condenó, como acabamos de escuchar, el seleccionador nacional Luis de la Fuente, sino también Rafael Luzán, el presidente de la Federación Española. Y es que cuidado con este asunto, porque aún no se sabe qué país acogerá la final del Mundial de 2030. Está la cosa entre España y Marruecos, y evidentemente actos como el que tuvieron lugar ayer en Cornellá, pues entiendo que no ayudan demasiado a la candidatura española. Esos insultos, la verdad, es que el partido era un amistoso. Despertó el interés relativo, porque siempre que juega la selección nacional, pues evidentemente, y se da por televisión, pues despierta relativo interés. Hay que reconocer que también era el interés añadido de que era en Barcelona. El partido, un componente, yo no diría político, pero algo de eso había, porque ver la portada del Mundo, claro, en efecto, con las banderas españolas, y viéndolo por televisión dices, esto no es habitual en que en un estadio en Cataluña pues haya tal despliegue de banderas españolas. Y lo de los cánticos realmente es muy desagradable, no tiene ningún sentido, no sabemos muy bien a cuento de qué viene esta historia, nunca habíamos oído, se habían oído, ya lo sabemos, en muchos estadios gritos de tipo xenófobo, sobre todo, que han sufrido algunos jugadores, entre otros el de alguno del Real Madrid, pero esta historia no lo habíamos oído. Suena todo muy raro, eso también es verdad, porque dices, lo que está en juego ahora mismo es que pueda ser Madrid, España, la sede de la final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Dices, y esto puede hacer daño, desde luego no favorece, no ayuda, y hay que reconocer que los cánticos que se lanzaron, que tampoco fue un estadio, no nos engañemos, que estamos hablando de lo que estamos hablando. Yo me quedaría, como has comentado tú al abrir el programa, con las banderas de España en un estadio en Barcelona, pero que esto está claro que, primero, que es rechazable de todo punto, y que también complica bastante las aspiraciones de que España sea la sede. No sé si las declaraciones de la Fuente, del seleccionador español, quizás están un poco, no sé, quizá lo podría haber expresado de otra manera, su condena a los hechos, al cántico, ¿no? No han sido tan explícitos a veces ni tan claros a la hora de condenar otras situaciones y otros insultos, ¿no? Pero en el caso de lo que está en juego, que es precisamente... Ese es ahí por donde respira, yo creo, el quizá a lo mejor podía haber hecho de otra manera, ¿no? Oye, claro, estamos aquí... Sí, pero el efecto puede ser contrario, ¿eh? Lanzando la candidatura de la sede española para el final del Mundial, y esto, pues, el entrenador, lógicamente, pues lo recibe como un golpe, lógicamente, es normal. Pues veremos a ver qué es lo que sucede, pero en cualquier caso, ahí está la última hora. Respecto a Donald Trump, a ver, Daniel, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque en las próximas horas se va a dirigir a la nación. Sí. Desde la Casa Blanca, lo último que les podemos decir a los oyentes es que lo que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana, ¿no? Que en principio la guerra podría acabar en 2 o 3 semanas, pero claro, con Trump... Nunca se sabe, porque en el mensaje a la nación que va a pronunciar a las 3 hora peninsular española, esta próxima madrugada, pues puede decir todo lo contrario, pero efectivamente se anuncia un mensaje importante a la nación para informar cómo va el curso de esta guerra. No hay demasiadas pistas sobre lo que puede decir el presidente norteamericano en la prensa estadounidense. Sí es cierto que el Wall Street Journal se diferencia un poco de otros diarios, abriendo su portada con el siguiente titular: Emiratos Árabes Unidos quiere forzar la apertura del estrecho de Hormuz y está dispuesto a unirse a la lucha, estaría presionando a otros países del Golfo, pero efectivamente lo último que ha dicho Trump es que la guerra puede terminar en 2 o 3 semanas, y lo que sí ha confirmado es que el único objetivo, o al menos es lo que ha dicho ahora, el único objetivo de esta operación es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, que entre las prioridades no estaba ni mucho menos un cambio de régimen. Él ha dicho ahora que el sucesor de Jamenei es una figura, digamos, algo más aceptable que el anterior, pero pone el foco, insisto, en esa capacidad que tenía Irán para armar, en su opinión, la bomba nuclear en cuestión de semanas, de no haber intervenido junto con Israel. Maite, Paco, Alejandro, ¿qué pensáis que va a suceder? Nadie lo sabe, ¿no? Es un escenario enormemente complejo. Yo estoy a favor de la guerra, lo he dicho muchas veces, y creo que Europa tendría que haberse puesto del lado de Estados Unidos, porque es verdad que no puedes luchar contra todas las dictaduras, ¿no? Es imposible. Pero hay algunas que son mucho peor que otras, ¿no? Mucho más lesivas para los intereses y para el futuro de
de la zona. Irán es un elemento desestabilizador terrible. A mí ahora me encanta ver aquí a todos los pijoprogres saliendo, los demócratas en Estados Unidos enredando como siempre, porque cuando lo hace Obama, cuando lo hizo Kennedy en su día, es decir, quien hace la escalada en Vietnam brutal es el famoso Kennedy, ¿no? Es decir, ese mito para todos que ha sido tanto tiempo, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué solución tiene Trump, no? Pues saber que, aparte que le cueste las elecciones de medio mandato, que eso ya le pasa a todos los presidentes de Estados Unidos, porque aquí se quiere focalizar en Trump, etcétera, pues la única solución es acabar la operación. De momento la operación no va mal del todo, es cierto que complica el escenario para Europa, pero Europa deberá reflexionar qué quiere hacer. Es decir, si lo que quiere es ir por libre, si quiere estar con Estados Unidos, porque claro, Europa es muy complicada de gestionar, con tantos países y cada uno con su opinión. Tienes desde un personaje como Pedro Sánchez, Starmer, Macron, es decir, gente Meloni, que la propia Meloni, que también... de unos egos inmensos. Pues yo entiendo ya a Trump y entiendo porque esto lo planteamos solo como una cosa de Trump, porque es muy cómodo, ¿no? Pero el aislacionismo en Estados Unidos es transversal, afecta a demócratas y a republicanos. Es decir, la idea de decir, oye, mira, Europa, porque siempre olvidamos cómo se construyó Estados Unidos, con gente que huía de las guerras de religión, las persecuciones, los regímenes terroríficos, bueno, que había, los que eran de la época de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Entonces, de ese escenario hay una cultura que está ahí, que siempre acaba apareciendo, y es de, oye, mira, centrémonos en América, olvidémonos de Europa, y esto es lo que va a pasar, yo creo que, es decir, centrémonos en América, olvidémonos, insisto, de Europa, y vamos a ver Europa cómo se defiende en un mundo tan complicado como el actual. El responsable de defensa de los Estados Unidos, también incluso Marco Rubio, el secretario de Estado, en las últimas horas han hecho unas declaraciones señalando precisamente esto que comentas, Paco, dando un toque de atención a los diferentes países de la Unión, no solamente a España. España es verdad que fue mencionada en exclusividad por Marco Rubio en la primera de sus intervenciones, pero advirtiendo, ¿no? Diciendo, nosotros siempre hemos estado de vuestro lado cuando nos habéis necesitado y vosotros no nos estáis ayudando. Claro, pensar en un marco en el que no pueda haber o no haya consecuencias para Europa después de lo que está sucediendo en Irán, ¿vosotros pensáis que esto va a traer consecuencias para la Unión Europea, para los países? Para la Unión Europea no creo, pero para la OTAN sí, sin duda, porque es verdad que nunca, como hasta ahora, los países de la OTAN habían marcado la distancia, ¿no? Y supongo que el secretario general de la OTAN tampoco que es holandés, tampoco estará muy de acuerdo, porque él siempre se ha mostrado como gran aliado de Trump, lógicamente, de Estados Unidos, quiero decir. Entonces, sí, a mí es un poco desconcertante, sobre todo cuando él ha pedido colaboración. Es verdad que dices, bueno, tú has empezado una guerra, ahora ya no nos quieras implicar, pero es que el ataque a Irán no se refiere solo a los intereses de Israel, es que Irán es un peligro en general para todo el planeta, porque sin duda tenía una capacidad nuclear que ahora ya ha quedado diezmada, y sobre todo era un foco de inestabilidad constante en el Próximo Oriente, pero también en el mundo occidental, como patrocinador del terrorismo, como aliado de China y Rusia. Entonces, a mí, en fin, yo estoy con Paco. En este caso, el ataque a Irán, no estoy en contra de ese ataque, de descabezar el régimen y sobre todo de quitarles el poderío militar. La duda es si se está logrando o no, no hay información casi. Y yo veo las dos versiones. Por un lado, gente que dice que está aguantando el tiro en Irán y otros expertos que dicen que realmente están ya en las últimas en términos defensivos, sin lanzamisiles, sin defensas aéreas, sin toda la cúpula, han exterminado toda la cúpula. La cosa es que es verdad que la Guardia de la Revolución parece haber tomado el control, es decir, la parte del ala más dura, y no se sabe muy bien qué está pasando por dentro porque no hay información. Desde el punto de vista militar, claro, tienen la baza del Estrecho de Hormuz, tienen a los hutíes, o sea, siguen todavía con ciertas resortes, pero me da la impresión de que están bastante en peor situación de la que quieren hacer ver. No lo sé qué va a pasar. Ahora, claro, Trump dice que ya no quiere cambio de régimen, que nunca lo ha querido, que quería acabar con el poder nuclear y que en 2 semanas... me da la impresión de que hay conversaciones
que se están avanzando las conversaciones. Tampoco se dicen, hay mediadores, no sabemos quiénes son. El presidente de Irán, que por otro lado tampoco pinta nada, ha dicho que sí, que quiere garantías, pero que están muy dispuestos a hablar. Y los que no quieren que haya paz, se habla de Israel, pero es que los países árabes, Arabia Saudí quiere que haya invasión terrestre. Emiratos Árabes ha dicho que de ningún modo puede haber una conversación de paz porque estos tipos son un peligro. O sea, que es que también los propios árabes están deseando... Pero claro, ¿qué pasa? Que al final Estados Unidos se ve solo. Claro, es verdad que la figura de Donald Trump y esa esquizofrenia a la hora de hacer las declaraciones a todos nos tiene un poco... Bueno, sí, pues, la forma en que habla. Claro, la forma en que habla, un poco como además tiene esa capacidad de hacer reaccionar, ¿no? Y eso da cierta sensación de vulnerabilidad, ¿no? Y me estoy refiriendo en este caso, por ejemplo, a lo que sucedió ayer en los mercados, ¿no? En el momento en el que él dice, bueno, la guerra ya va a finiquitarse, esto no es mi prioridad, y de repente, boom, bueno, pues esto genera mucha vulnerabilidad. En cualquier caso, hoy en la prensa americana igualmente viene a decir que el presidente americano no estaba bien informado, es decir, que no era consciente de las consecuencias que tendría el bloqueo del estrecho de Hormuz. Nos comentaba, a mí es que me sorprende, dice, no, es que no han podido tomarlo en cuenta. Hombre, lo primero que hace un estratega es saber que en este caso Hormuz va a ser la primera ficha que entre en juego, no sé. A mí me sorprende lo listos que son los tertulianos, los articulistas, es decir, sin haber estudiado en ninguna universidad prestigiosa, es decir, incluso en Estados Unidos, y te salen y te dicen, Trump no tenía ni idea, ¿no? Y su equipo unos inútiles. Digo, tío, de verdad, pero... Bueno, este es un columnista prestigio del Washington Post. Hace gracia al final. Es verdad que Trump a lo mejor puede no tener todos los elementos, pero, en fin, tiene un equipo, él no, pero hay equipos de asesores importantes y no solamente asesores, gente que está ahí en la administración con todos los diferentes gobiernos y que es gente muy sólida, ¿no? Pero bueno. Bueno, veremos a ver por dónde salen esta lo tarde, mismo ¿no? Lo que dice esta noche Trump no tiene nada que ver con lo que ha dicho esta mañana y con lo que dijo antes de ayer. El que sí que mantiene su discurso es Pedro Sánchez, que es al que le va bien la guerra, le va fenomenal la guerra. Ya hemos visto que está preparando ese meeting de macro Global Association Democratic Progressive Barcelona de también, Barcelona, por cierto, el día 17 de abril. Sí. 2 días en los que van grandes líderes mundiales como Lula y Petro, creo que... y también el presidente de Sudáfrica, que es un señor muy importante y que es también otro estandarte de las libertades planetarias. Y falta alguna ayatolá. Alguna ayatolá de última hora. Seguro que aparece que alguno. puede venir con Teresa No lo Rivera descartes. en el mismo vuelo porque estará el Bueno, el presidente del gobierno de momento donde está ya es en Huelva. Hemos visto las imágenes del despliegue que hay en las Marismillas. Él está colgado de la pancarta de no a la guerra, como ya lo sabemos, y cada día que se mantiene la tensión, él está convertido en directamente la némesis de Donald Trump y se quedaría... Hoy estaríamos hablando de Begoña, ¿no? En general, puede que hablemos que en algunos sitios se hable algo un poquito Aquí hemos hablado de Begoña y de Cristina Álvarez, desde luego. En algunos medios seguiremos hablando, hablaremos más. Pero claro, ¿qué es lo que le interesa a Pedro Sánchez? Que hoy se hable de Trump y yo creo que incluso está más preocupado de las elecciones de medio término de noviembre que de las andaluzas. Él, si pierde Trump, que seguramente no tendrá un buen resultado, va a apuntárselo como él es el líder contra Trump y contra la fachosfera mundial. Bueno, es que mundial. para él es una oportunidad. El Mesías que has dicho esta mañana. Igual que Málaga revitaliza a Vara, la guerra la revitaliza a él. Sí. Bueno, pero no se ven las encuestas. Es decir, primero vamos a ver cómo acaba la guerra. Yo entiendo que despreciar a Trump, etcétera, me parece una muy buena idea porque forma parte de lo que en Europa mola, ¿no? Es decir, vamos a despreciar a Trump. Estudié en la escuela de Wharton, ¿no? Que es mejor, una buena escuela de negocios, ¿no? Es decir, que tampoco está un ignorante y nadie llega a presidente de Estados Unidos ni presidente del gobierno de España siendo un ignorante. Cuidado, ¿no? Porque aquí hay una tendencia, pasó dentro del centro derecha, de menospreciar a Sánchez, tal, pues ahí lo tenemos, ¿no? Lleva el tío sin presupuestos 3 años, pasa ignorante de todo. Sí, pero hábil o inteligente es otra cosa, pero sí, bueno, pero tienen equipos, ¿no? Al final... Tienen equipos, ¿no? Y tienen... colmillo, vamos. Sí, y Sánchez, pues lo mismo que Trump, ¿no? Tiene un equipo muy potente en la Casa Blanca y ahora Sánchez, que se libró de Óscar López y Antonio Hernando y los hooligans del partido, ¿no? Que están más por la sucesión y por las guerras internas, y tú necesitas como presidente del gobierno, como ministro, cosa que aquí no se hace, es muy curioso, ¿no? Pues un equipo de asesores que te cubran, mira, ¿no? lo que tiene, hoy actualiza las cifras del diario El Mundo de una información que me acuerdo que vosotros publicasteis en La Razón hace unos meses,
meses. Es el número de asesores que tienen ahora mismo, cerca de 1.000 asesores, la mitad de ellos en Moncloa. 170 millones al año. No está nada mal, ¿eh? Pero es lógico. Asesorándole para él, para su permanencia en el poder. Para él y para Begoña, ¿no? Ahí podríamos introducir a Cristina Álvarez dentro de esos asesores. Es uno de esos asesores. Es uno de esos asesores, claro, ¿no? Ahí está señalada. Lo que pasa es que esos asesores, vamos a ver, ¿por qué Sánchez resiste, ¿no? Que es un tema muy importante. Y es porque tiene a todo el mundo colocado, pagando nosotros, ¿no? Es decir, buena parte de esos asesores... Sabes que en los asesores hay de dos tipos, ¿no? Los que son de libre designación, que no tienen por qué ser funcionarios, y los que son asesores, pero que son funcionarios, ¿no? Sí. Que se les llama vocales asesores, etcétera. Digo, para no llevar a confusión, ¿no? Lo importante es ver cuántos asesores, gente que tú nombras, sin que tenga ningún mérito ni capacidad, porque el funcionario tiene, oye, será opinable si te conviene tenerlo de vocal asesor o no vocal asesor, ¿no? Pero la clave es de que este hombre lo que ha hecho es llenar los ministerios y las administraciones, porque tiene que ir sobreviviendo, claro, porque ahora, pues imagínate, por ejemplo, es un decir, ¿no? Que mañana hay elecciones y pierde Castilla-La Mancha. Entonces, ¿qué es lo que hace? Intentar colocar el máximo de gente posible en las delegaciones del gobierno. Es decir, lo importante es eso, porque ahora todos le deben a él. Cuando pasó de Lobato, yo pensé que Lobato pues plantaría cara. Digo, hombre, y claro, es que no tenía un comité ejecutivo detrás que le pudiera apoyar, porque estaban todos en Moncloa cobrando. Sí, pero una cosa son los cuñados que inundan delegaciones, instituciones, eso, por supuesto, lo hacen todos, pero estos más, porque el PSOE siempre lo ha hecho eso muy bien, muy bien. Y otra cosa son los asesores de la Moncloa, que estamos hablando de 800, nunca en la vida ha habido, o sea, se ha multiplicado por 5 los que tenía Mariano Rajoy. Dices, al final, yo el otro día hablando con una persona que está de asesora en Moncloa, asesora, y me decía, bueno, es que realmente cuñados, aquí no hay tantos. Aquí hay gente que tiene un currículum y que tiene un conocimiento y no necesariamente todos son del PSOE, sino que están fichados porque algo aportan. Está claro que él necesita todo ese equipo, Pedro Sánchez, para su campaña electoral. La Moncloa es la máquina electoral de Pedro Sánchez y ahí no va a ahorrarse ni un euro de lo nuestro para conseguirlo. Y que no todo lo que hay, hombre, en Moncloa, por lo que me decían, es la mitad, digamos, son gente medianamente razonable que esté allí y la otra mitad, bueno, vienen del aluvión o de lo que sea. Pero ya tener 400, un gobierno, dices, claro que es imagen, que relato, que es cuento chino. Permanentemente. Y así entró Cristina Álvarez, que es la asesora de cabecera, digamos, de Begoña Gómez, que el único mérito que tenía era que se conocían anteriormente, eran amigas en el pasado. Hoy el diario ABC habla de esos informes que estaría ya ultimando la UCO al respecto del papel de Cristina Álvarez y que podría de alguna manera ratificar las sospechas del juez instructor del señor Puente sobre el delito de malversación cometido por Cristina Álvarez, que, bueno, ella explicaba cómo había sido fichada en el pasado, bueno, pues me llamó Begoña y me dijo que sí me podía ir con ella y demás. El caso es que hoy Begoña Gómez se supone que tendría que pasar por el juzgado. Es cierto que es para una notificación que la puede asumir perfectamente su abogado, que es lo que va a suceder. Se da por hecho que Begoña Gómez está ya en Huelva con el presidente del gobierno. Pero lo que comentabais al principio, ¿no? Mientras hablamos de Donald Trump y de la guerra, se evita hablar de estas cuestiones. O de Aldama, que ayer entregó esa documentación también que confirma que él pagaba a Jessica su piso de lujo por los favores hechos a Ábalos. Vamos a empezar, si te parece, por lo de Peinado, que efectivamente ha citado hoy a Begoña Gómez, a Cristina Álvarez y también al empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarles que de ir a juicio, de sentarse en el banquillo, en su opinión, tendrían que ser juzgados por un jurado popular. Hoy fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, por nuestro compañero Paco Cobos, consideran que hay muchas opciones de que efectivamente si van a juicio van a ser juzgados por un jurado popular. ABC avanza esos informes de la UCO sobre el papel de Cristina Álvarez en los negocios privados de Begoña Gómez, que efectivamente demostrarían su participación, sobre todo en lo que tiene que ver con esa cátedra que tenía en la Complutense. OK Diario, por ejemplo, está publicando hoy las imágenes que prueban que Cristina Álvarez acudía precisamente a los eventos de Begoña Gómez relacionados con la cátedra. No solo acudía, sino que ejercía de alguna manera de fotógrafa, elaboraba vídeos, es decir, que había que no eran los minutos de la basura, relación directa. Efectivamente. Recuerda, es importante el apunte del Confidencial, que el caso de Begoña Gómez puede quedar en manos de un sustituto voluntario si el juez Peinado no concluye la instrucción en el plazo de 6 meses, así que veremos lo que decide Peinado. Pero porque él se tiene que jubilar, tiene 72 años. Efectivamente.
Y en relación a ese juicio en el Tribunal Supremo, que va a empezar ya la próxima semana, el de la trama de las mascarillas, en el que están imputados, eso es, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Daldama, pues el comisionista ha remitido al Supremo en las últimas horas una documentación que probaría que la trama le pagó el alquiler de un piso en Madrid a Jessica, la prostituta que acompañaba a José Luis Ábalos en viajes oficiales. Pagaron en total cerca de 90.000 euros y es muy importante esta documentación que ha aportado Aldama porque tanto el juez instructor como la Fiscalía Anticorrupción consideran que el abono de ese alquiler por parte de la trama en realidad era una mordida encubierta para el exministro Ábalos. Claro. Bueno, primero, ¿qué os parece a vosotros que sean juzgados por un jurado popular? Porque esto siempre, bueno, pues suscita mucha polémica. Bueno, siendo como son de izquierdas, deberían de estar muy contentos. Como sabes muy bien, a lo largo del siglo XIX, una de las grandes batallas entre conservadores y progresistas era precisamente jurado popular sí o no, el juicio por jurado. La izquierda consideraba de que era más justo, un poco influido por el mundo anglosajón. A mí me parece que lo normal es que sea por jurado. Es decir, ahí se han cometido por acción y por omisión una serie de delitos de manual, ¿no? Cuando hablamos antes del tema de los asesores, es verdad, yo estoy en el gobierno y he tenido que nombrar asesores, igual que lo de esta mujer, ¿no? La amiga íntima de Begoña Gómez, que es un gran mérito. Tú no tienes que justificar los méritos de la gente que tú nombras, pero claro, yo cuando nombré gente que eran técnicos de la Administración Civil del Estado, profesores de universidad, letrados de las comunidades autónomas, abogados del Estado, es decir, buscas gente que pueda ayudar al Ministerio o al presidente del gobierno en la labor que tiene que realizar. Aquí pues nombrar una amiguita, ¿sabes? Para una compinche, ¿no? Una colega, perdón, o compinche, para que le ayudara en sus cosas, ¿no? Eso no es legal, es decir, no, tú no puedes utilizar bienes públicos para asuntos privados, es decir, no puedes. Dices, no, es que se ha hecho alguna vez, primera no se ha hecho nunca, eso es una gran mentira. No ha habido ninguna mujer de un presidente del gobierno, mira que todas ellas eran, casi todas eran profesionales, es decir, gente que tenía vida propia. Otra cosa es que te ayudes en las labores propias de consorte del presidente del gobierno, a preparar un viaje oficial, eso es lo normal, ¿no? Pero que te ayuden a tu business, es una cosa increíble. Y es verdad que se ha atacado mucho al juez Peinado, porque el deporte nacional de la izquierda es machacar a la fachosfera, ¿no? La fachosfera somos todos los que estamos en esta mesa, bueno, todos aquellos que no le cantamos la gloria a Pedro Sánchez, ¿no? Si en lugar de Pedro Sánchez fuera, con perdón, Mariano Rajoy, que hubiera falsificado su tesis doctoral íntegramente, que tuviera su suegro, con perdón, eso no quiero ofenderle, ¿no? Pues tuviera prostíbulos y saunas gays. Es decir, todo lo que es un juez... Es un hecho, ¿no? Sí, sería, no ofender a Rajoy poniéndolo como ejemplo. Bueno. Digo, es decir, si Rajoy, ¿no? Hoy las calles estarían incendiadas. Si os acordáis la lata que nos dieron con el tema de el PP incumple la Constitución. Ahora todo el mundo ha estudiado Derecho, es una cosa que también me llama la atención, y todo el mundo ha leído la Constitución, ¿no? Por el tema del Consejo General del Poder Judicial, con una ignorancia impresionante los que lo decían. Ahora que sí que está incumpliendo el presidente de la Constitución, ¿qué dice la izquierda mediática? Nada. Alguna puya suave, mal, no, pero no hay las campañas que hemos sufrido, ¿no? Por tanto, hay en este tema de Begoña Gómez, que es muy gordo, ¿no? Sánchez, para acabar, aunque os sorprenda, pasa. Dice que ya, como esto es la fachosfera, ella se lo arreglará a su amigo Conde Pumpido. Es decir, que no tiene él ninguna preocupación. Bueno, pues muy seguro tiene que estar de sí mismo, para pasar de lo que le pueda suceder a su esposa. No digo que le guste, cuidado. No, le molesta en lo personal, por supuesto. Hay dos cosas que le molestan, el juicio a Begoña y el juicio al hermanísimo. Son los dos que le preocupan. Lo demás le trae al pairo. Lo de ver como un ensañamiento el juez Peinado, el jurado popular, oye, es que está acusada esta señora de malversación y tráfico de influencia, por lo tanto, jurado popular, pues no nos olvidemos que no está en el Supremo, que está en un juzgado de la Plaza de Castilla, como una malversadora de a pie, es decir, como una... Sí, de a pie, pero contrato VIP. Contrato VIP, porque cada vez que acude, las escasas veces que ha ido... no se puede juzgar exactamente en la misma línea que si estuviera en el Supremo, pongamos por caso. Es una señora de a pie con todo. Oye, que claro que hacen más despliegue que el de Trump en Irán para cada vez que va a la Plaza de Castilla, por eso no va
Huelva hoy y nos lo ahorramos. Y en pero Huelva y la preocupación, evidentemente, de Pedro Sánchez con este asunto es enorme y por eso están trabajando los medios de comunicación y los asesores de Moncloa en la idea de que Peinado es todo lo que hemos oído sobre Peinado. Oye, que se han inventado tantas cosas, persecución, ensañamiento, ahí sí que realmente hasta la familia, la hija, lo que hemos conocido de lo que se ha hecho con Peinado es... Bueno, los jueces siempre han sido como increíble. un blanco para la izquierda muy fácil, ¿no? Yo estoy recordando, por ejemplo, el caso de los jueces cuando, después en la aplicación de la ley del solo sí es sí, de Irene Montero, pero ratificada también por el gobierno, lógicamente, de Pedro Sánchez, en donde el blanco perfecto eran los jueces. La ley suelta violadores no se aplicaba porque lo dice la ley, sino porque un juez facha era el que decidía que había que reducir la sentencia, ¿no? Cuando el texto era lo que decía, y la además modificación. Es que eran juezas. No, si claro, se la permite mayoría, la expresión sí, porque de jueza, porque eran más del 60% de las sentencias, en este caso, eran de jueces mujeres. Por lo tanto, efectivamente. Esa historia, evidentemente, de la campaña, oye, la juez Viedma, que está sola ante el peligro allí en Extremadura, sacando adelante una historia tan complicada como lo del Hermanísimo, que también sabemos todo lo que ha ocurrido, por no retrotraernos a la juez de los ERE. Lo que es tremendo es que Pedro Sánchez está echando mano, justamente en estos casos de corrupción familiar, de las instituciones del Estado. O sea, Hacienda ha estado protegiendo al Hermanísimo, le ha estado hasta asesorando en cómo salir bien librado. En el caso de Begoña, pues también tiene todos los servicios en Moncloa de la Abogacía del Estado, se niega a dar el pasaporte, o sea, es con una chulería porque están convencidos de que efectivamente en el peor de los casos le sacará las castañas del fuego Pumpido y además encantado de la vida. O sea, digamos que la igualdad ante la ley, o sea, este gobierno ha puesto de manifiesto todas las debilidades y los ataques a los jueces no solo ha sido del sector más ultra, pero también del propio PSOE, del propio gobierno. O sea, las declaraciones que ha habido sucesivas de ministras y ministros en diferentes casos, porque los jueces han sido un bastión contra la pretensión de Sánchez de colonizar todas las instituciones, que lo ha hecho, pero todavía el Poder Judicial se le ha resistido, a pesar de que la Fiscalía ha controlado por completo la Fiscalía y a pesar de que bueno, pues los jueces de su sector están presionando mucho, pero hasta ahora han resistido. Y bueno, pues el choque ha sido frontal, ¿no? Contra ellos. Pues si os parece vamos a hacer una pausa, vamos a recomendar el Colacel y luego hablamos del sector más izquierdista, porque me parece muy, muy divertido lo que está haciendo Podemos, esa consulta popular para ver si se adhieren o no finalmente al proyecto de sumar y Adelante Andalucía. Están tan desesperados que ya incluso Montero está dispuesta a arrodillarse ante Yolanda Díaz, que es, bueno, pues digamos su principal enemiga, lógicamente, ¿no? El Frente Andaluz de Judea. El Colacel, ¿a quién se lo mandamos? A la afición, ¿no? A la afición que no vota, la afición que está con las banderas de España, ¿no? Y que silbó a los que estaban gritando. Sí. Esa fotografía se merece un Colacel, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por fin llegan los meses en que empezamos a lucir un poquito más de piel y todos queremos vernos y sentirnos jóvenes, ¿verdad? Sentir que nuestro organismo es dinámico por dentro, también por fuera, lo que equivale a mantener a raya los radicales libres, nutrir nuestro organismo desde dentro para que lo notemos también por fuera. Lo nota nuestra piel, el pelo, las uñas y hasta nuestra sonrisa. Y lo hace cuando suplementamos con el suplemento más potente y mejor formulado del mercado. Apunten, Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana.
Es radio. Son las 9:17 de la mañana, las 8:17 en las Islas Canarias. Bueno, si queréis podemos retomar, hablando de los medios de comunicación, ¿no? Pero estábamos hablando de cómo está enfocando la televisión a primera hora de la mañana la cuestión de lo acaecido ayer en Cornellá, en el estadio de Cornellá, en ese partido de la selección española. Hay quien ve aquí cierta manipulación, y no quiero mirar a nadie, Alejandro Vara, en cualquier caso. No veo conspiraciones, yo veo una cosa que, al hilo de lo que de las declaraciones del seleccionador nacional, la preocupación de que la sede del partido final, de la final del Mundial, que evidentemente va a ser el Bernabéu, porque no puede ser otro, porque realmente es el club histórico y España es una de las sedes que esta historia no beneficia nada. De modo que esos gritos no los habíamos oído nunca antes en ningún otro estadio. Ha sido todo muy llamativo y evidentemente no es que tapen las banderas españolas, que no las tapan, pero sí que hay medios, que es lo que tú nos estás contando, que yo esta mañana solo oigo en radio como todas las mañanas, no tengo ni idea de por dónde van y está claro que van a unir una cosa con la otra. El tema de la inmigración, que evidentemente Europa ha dicho, oye, cada uno de los que estáis allí regularizando, aquí que no vengan porque os los vamos a devolver, se junta con estos gritos. Todo suma para el convento. Sí, hablando... Yo no veo manipulación, pero veo cosas sospechosas y en este mundo, y menos en el mundo Sánchez, no hay casualidades. Ayer se producía, y me interesa además saber vuestra opinión, porque me parece un debate muy interesante, en redes sociales, un debate ciertamente polémico entre periodistas. Y ya sabéis que vivimos en este mundo endogámico, en donde pensamos que solamente existimos nosotros y que además todo el mundo está pendiente de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que esto es lo que más me sorprende. Alrededor, sí, nos están vigilando. Bueno, no, esto no funciona así. La gente está en sus cosas y probablemente sean bastante más interesantes de las que hacemos nosotros. Pero bueno, se producía un debate en redes entre periodistas interesante a cuenta de la tesis de Carlos Cuerpo, en donde él introduce unos artículos firmados por él mismo y en colaboración con otra persona y los reproduce textualmente, ¿no? Y se hablaba de un plagio. Claro, un periodista decía, no se puede hablar de plagio cuando lo que está reproduciendo en ese libro Carlos Cuerpo, en ese texto Carlos Cuerpo, es algo que él también ha firmado, que él también ha escrito, ¿no? Eso es manipular, decía el periodista. Bueno, manipular es, por ejemplo, lo que acabas de decir. Acto seguido de la declaración de Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular ayer, a colación de la nueva normativa sobre la regulación de inmigrantes masiva que va a hacer el gobierno, meter los gritos en Cornellá. Bueno, eso lo estaba haciendo la SER. Sí, todo esto, claro, lo de Cuerpo, ¿qué os parece? Eso no se puede hacer, se debe hacer esto en la cultura académica, está bien visto. Eso Paco sabrá. Bueno, es verdad que ahora se ha puesto, que me llama la atención, ¿no? Ese tipo de polémicas. Yo considero que lo que ha hecho Cuerpo no tiene ninguna relevancia, ni me parece que sea criticable autocitarte, etcétera, ¿no? Es verdad que los más puristas en el mundo anglosajón, aquí nos vimos que tenemos la máxima autoridad educativa de este país, que es el presidente del gobierno, que ha copiado íntegramente su tesis doctoral, ¿no? Por tanto, ya... Sí, pero no se la ha autocopiado, es decir, no es una copia de algo que él ha escrito. Ha plagiado, ¿no? Y además ni siquiera lo ha escrito él. Eso no es plagio, si te citas a ti mismo... Yo lo he hecho, ¿no? Es decir, que no me importa un pepino, ¿no? Yo he hecho 3 tesis doctorales y hay una parte que a mí siempre me ha gustado mucho, está mal que lo diga porque es ego, pero que le vamos a hacer, que he repetido en 2 de ellas, ¿no? Y me importa un pepino y me deja indiferente lo que digan, ¿sabes? Porque es mío, lo he escrito yo. Entonces, eso es plagio, eso no es plagio, eso es una tontería. Plagio es que tú escribes un texto y yo te lo copio sin citar. Eso es un plagio. Sí. Que es lo que ha hecho, insisto, el presidente del gobierno, 100%. Es decir, le hicieron hasta informes ad hoc, pero es que ni siquiera ha pedido disculpas, ¿no? Yo no te digo dimitir porque aquí no dimite nadie, ¿no? Por tanto, criticar a Cuerpo es un tipo, además, que podía ser del PP perfectamente. Es decir, que ayer un amigo me decía, es que te cae muy bien porque parece del PP. Digo, efectivamente, porque parece que es un tío serio, es un tío que ha hecho una oposición. Bueno, pues el otro día llevabais en tu periódico una información que le pintabais como la bruja Lola. No por nada, decíais que era un ser con una ambición desmedida y casi maligno. Bueno, pero eso el PP está lleno de gente. No recuerdo quién lo firmaba, pero eran en tu periódico seguro. Perdona, es que eso no es una crítica, eso en el PP está lleno. Ten en cuenta que la última vez que parecía que iban a llegar al gobierno, pues había como 50 o 60 nombres de ministrables, ¿no? Que se veían ya ministros. Y es verdad pues que en el entorno del presidente Feijóo, y no lo digo como crítica, hay gente que te apuñalaría sin temblarle la mano
y mirándote a los ojos, ¿no? Eso no es una crítica. La información era muy buena, me la leí desde el principio hasta el final. Creo que era Javier. Pero bueno, pero ya eso no, ya sé que tengo una lectora ahí. Sí, hombre, claro. Hay que prepararse. Pero te digo, la ventaja mía es, ya para acabar, una vez, hace muchos años, estaba comiendo con el embajador de Francia en España, que era un enarca, ¿no? Y hablábamos de los enarcas, ¿no? Que a mí es un tema que me gusta mucho y tal, es que soy muy fan de las oposiciones y todo eso, ¿no? Y me dice, mire usted, tenga en cuenta de que los enarcas nos parecemos todos, seamos de socialistas, conservadores, republicanos. Dice, usted cierre los ojos y escúchenos hablar y verá que hablamos igual, ¿no? Y lo hice, de verdad. Sí. Porque yo la coincidía que no sé si era Macron, ¿cómo se llama este? Hollande y otro, ¿no? Que hablaban seguidos. Cerré los ojos y digo, ostras, si parecen el mismo, pues lo mismo. Cuerpo sería un magnífico, lo mismo que Robles. Bueno, es cierto que hablando de manipulación informativa y refiriéndome al ente público Radio Televisión Española, nos sorprendía ayer la decisión del Partido Popular de abrir una comisión de investigación en el Senado para, pues todos esos contratos con las productoras externas, que son las encargadas ahora mismo de hacer los programas informativos, dicen informativos y de entretenimiento. No, ellos han conseguido hacer ese hilo informativo, ayer nos lo explicaba muy bien Rubén Arranz, ¿no? Han conseguido hacer de Radio Televisión Española, de Televisión Española, un acompañamiento, ¿no? Es como la televisión que te acompaña, porque suena todo el rato igual, es un río, ¿no? Que se llama aquí los programas río, que siguen, nunca se paran, encadenan, y al final es un mixto en donde te meten información, entretenimiento, pero claro, es el ámbito perfecto para la manipulación, ¿no? Sí, no hay más que ver, yo ahora que le estoy sufriendo todos los días, estoy escuchando es una penitencia, mañaneros, ¿no? Es para hacer eso sí que amerita una tesis doctoral o por lo menos desde luego una investigación en el Senado. No, es una manipulación tan burda, con unas mentiras tan chuscas que dices, pero... Y claro, el presentador tiene ese ímpetu y los tertulianos dices, no, es que no, es de no creer. O sea, no me extraña que si hay gente que ve eso, acabe con el cerebro distorsionado, porque dices, bueno, es que no... Cosas obvias que de repente dicen lo contrario de lo que ha pasado, de las cifras las dan al revés, luego claro, pues en redes sociales o en los medios o en los periódicos te explican cómo son las cosas. Bueno, es de una tan burdo que realmente es sorprendente, es un ejercicio... Es estar como una distopía. Y lo de la comisión del Senado, se han puesto muy nerviosos. Estaban ahí, Sara Santaolalla gritando ya, representando a los trabajadores del ente público. Y dices, bueno, a ver, que es todo gente externa. Todos los que están haciendo estos programas de manipulación son gente fichada de fuera. Entonces yo creo que evidentemente no me parece una buena iniciativa. Sí, estaría bien que llamaran a Sara Santaolalla. Lo cierto es que el PP tiene consejeros dentro de RTV y me pregunto qué están haciendo, aparte de cobrar un sueldazo enorme, ¿no? Pues a lo mejor pueden aportar información en el Senado, sería muy interesante también. Sí, claro que sí, la verdad es que cuando no hay nada que ocultar, hoy escribe, yo recomiendo el artículo de Agustín Valladolid que escribe hoy en Voz Populi contando efectivamente cuáles son los manejos de Televisión Española, empezando por los de Pepe Pablo López, que realmente ha salido diciendo que de los 70 millones que nos ha costado, entre otras cosas, Televisión Española, pagando programas infames, que son lo más sectario que se ha visto en la historia de televisión desde que se fundó Televisión Española, e incluso antes, dice, no, es que ha salido diciendo, no, porque es que hemos conseguido ahorrar 40 millones porque nuestra labor en este caso es encomiable porque estamos haciendo una gestión. Digo, oiga, usted ha revalorizado los inmuebles y para de contar, están haciendo trampas contables con el dinero de todos nosotros que están pagando a gente. Entonces, la teoría es comisión en el Senado, para que se hable de cómo es Televisión Española y lo que hay detrás que se nos oculta, que evidentemente hay cosas que sabemos y cosas que no. Pues encantado de la vida el señor presidente de Televisión Española, que diga, oiga, que vengan aquí, investiguen, porque aquí todo es transparente, somos los más objetivos del mundo, la BBC a nuestro lado es una piltrafilla y nosotros podemos dar lecciones como da Pedro Sánchez en el orbe universal. Que se presenten, yo de entrada las comisiones... Era muy refractario a las comisiones y algo escéptico en las comisiones. Pero hay comisiones del Senado y comparecencias que han resultado geniales, redondas, imprescindibles. La de Pedro Sánchez fue muy importante. Y ya no hablemos de la de Rodríguez Zapatero, que va a tener consecuencias judiciales de cosas que se le fue la boca y que evidentemente eso hace ahora mismo a la investigación sobre su papel en Plus Ultra. Para la de Radio Televisión Española sugiero, Sara Santaolalla, por supuesto, tendría que ir a la
comisión, y también Benita, que sabéis que es el último proyecto de, como tú bien dices, Pepe Pablo López, que es el maestro Joao, en realidad es el proceso de transición del maestro Joao a Benita. Es que al parecer Benita y Pepe Pablo son muy amigos, son íntimos amigos. Nos lo contó Daniel Carande en el viaje a Málaga. Y sabes que hay una parte de financiación de Radio Televisión Española, otra del Ministerio de Igualdad. 360.000 euros ha aportado Televisión Española para la elaboración de este documental sobre el proceso de transición del maestro Joao. ¿Le han pagado la operación o la transición? No, 35 operaciones. 35 operaciones, un montón de operaciones en muy poco tiempo. Sabes que él adivina el futuro viendo las nalgas de las personas. Es un futurólogo de nalgas. Sí. Entonces, se presentó... No es en arca, sino en alga. Se presentó el documental en el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo hace unos días, la semana pasada. Se hizo una rueda de prensa en el Ministerio de Igualdad. La verdad es que dejó a Irene Montero a la altura de lo más moderadito, la señora Redondo, y dijo que, claro, que en Benita se podían ver reflejadas muchas mujeres trans. Ese es el último proyecto de Radio Televisión Española. Operaciones son muchas, que era muy... Sí, me imagino. No sé. Habrá que decir quién ha pagado esas operaciones al maestro Joao, ahora Benita. Claro. Ya están presionando al Partido Popular de determinadas instancias para para descafeinar la comisión, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no le interesa que salga a la luz, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? De lo que la cantidad de dinero. Siempre hemos sabido que Televisión Española históricamente ha sido la gran lucha de la izquierda. Y digo de la izquierda expresamente, incluso cuando gobernaba el PP. Es verdad que ha habido excepciones, ha habido momentos, pues gente como José Antonio Sánchez dura en ese terreno, pero en general la derecha en este país, desgraciadamente, tiene un poco de complejo. Te molesta que te llamen facha. Si tú fueras de izquierda, si te llamo comunista, dirías, qué bien. Digo, pero tío, comunismo mató centenares de millones de seres humanos, ¿no? ¿Sabes? Pero no. Es decir, te sentirías orgulloso. Oye, bueno, acuérdate del PP. Sí. Lo siento por Aznar, sé que se enfada, pero eso de haber sido comunista era como súper guay para ser secretario de Estado, director general, ministro. Era como un pasaporte, entre comillas, a la fama, ¿no? Y ahora, claro, se han puesto todos muy nerviosos. Yo, si fuera José Pablo, que lo conozco, yo no me pondría nervioso. Es decir, no te pongas nervioso. Cuando tú presides una cosa y lo haces bien, al revés, oye, pues claro. Encantado, iría... Yo en su día quise ser presidente de Radio Televisión Española, ¿sí? Gran error por mi parte, y Mariano me dijo... ¿Te postulaste? Bueno, no me postulé exactamente, pero se movió mi nombre hace muchos años, ¿no? Mariano era ministro, estábamos comiendo, se acordará él y me dijo, oye, ¿tú por qué quieres ser director general de Radio Televisión Española? Claro, digo, pues hombre, también soy periodista, ¿no? Y me contestó con mucha inteligencia, me dijo, es que nadie sobrevive a Televisión Española, ¿no? Y pensé, ¿qué sentido común tiene Mariano? ¿Sabes? Era cuando cayó Mónica Ridruejo, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Perfectamente. Nunca lo he contado, es un tema menor, ¿no? Es curioso, era muy inestable siempre cuando el juego estaba pues entre gente más profesional, y ahora que no son profesionales de la manipulación, ahí no se mueve una pluma. Oye, los viernes de luto, los propios trabajadores de la casa están callados como puerto. Bueno, hay un comité de informativos que sí se queja y tal, pero ya no hay viernes de negro, ya no hay nada. Entonces está la televisión copada por toda una capa de productoras y de presentadores y de todo externo, que hacen una manipulación permanente desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque es que es un continuo. Ese río que tú hablabas es un río además de manipulación política durante todo el día, y ahí nadie dice nada. Y o sea, por eso es muy importante, ¿no? Me parece muy importante lo de la comisión, y espero que vayan realmente a saco, sobre todo porque es que el dinero que se están gastando es una auténtica vergüenza. Cuando llegue el PP, mira, una cosa como en esta comisión es que sabremos por fin todas las productoras, lo que ganan, etcétera. Yo os animo a un ejercicio. Dentro de un año y medio llegará el PP al gobierno, Feijóo será presidente, y vas a ver como todas siguen trincando la pasta, ¿no? ¿Sabes? Es decir, algunas merecidamente. A ver, cuando digo esto, que nadie... que hay gente que lo hace bien. Eso es incompatible con la comisión. Es decir, si va en serio lo que anunció el otro día la portavoz del Partido Popular en la comisión de investigación, es incompatible con esto que estás diciendo. No puede haber una prolongación de lo que hay ahora. Bueno,
¿no? Hay que recordar cómo se renovó este Consejo de Administración de Radio y Televisión Española el mismo día de la Dana. Lo aprobó el Congreso mientras la Guardia Civil rescataba decenas de muertos. Sí, ellos son expertos en Valencia. en estas Hoy cosas, el diario El País se pronuncia en uno de sus editoriales sobre esta comisión de investigación. Dice: campaña electoral en el Senado. Dice que el PP utiliza la comisión como pretexto para hacer campaña o buscar venganzas políticas, que es lo que el PP viene haciendo en el Senado también con otras comisiones, y compara en este caso, por ejemplo, los tiempos de comisiones en el Congreso o en el Senado, como la del 11M o como la del 11S en Estados Unidos, que duraron mucho menos. Dicen, por ejemplo, que la comisión Koldo, que lleva ya 2 años y dicen ellos no ha arrojado ninguna conclusión al respecto. Bueno, No. porque Bueno. en cualquier caso es un caso de corrupción que sigue aflorando novedades a día de hoy, Hombre. pero conviene recordar que también hay otras comisiones. Pienso, por ejemplo, en la de los atentados yihadistas de Cambrils y de Barcelona, un asunto ya juzgado incluso por la Audiencia Nacional. Esa comisión sigue abierta en el Congreso y el PSOE sigue dando cabida a comparecientes a petición del separatismo, que lo único que hacen es alimentar la idea de que el CNI estaba detrás de aquellos atentados. Sí, pero sí. sobre esta comisión no se menciona. No, pero la curiosamente, en el comisión editorial. Koldo es evidente que hay un antes y un después en el caso con la comisión. O sea, la comisión, al principio es verdad que éramos todos muy escépticos, pero el trabajo que se está haciendo yo creo que está favoreciendo mucho a que se conozca la verdad. Hay cosas que se están Es evidente. sabiendo gracias a la comisión y cosas sobre las que se está hablando gracias a la comisión. Es el único foro donde se puede Y saber cómo algo. escuece a quien le escuece la comisión. Por eso el editorial del País y todos los portavoces del gobierno son refractarios a que se monten, a que se organicen, a que haya comisiones de este tipo. Que, oye, cuando preguntas ¿para qué sirve el Senado? Dices, oye, pues solo para por esto, estas comisiones solo por esto, yo ya merece la justifico pena. su existencia. Es lo más positivo que está ocurriendo en el ámbito parlamentario de este país. sin Y duda. cuando es el Congreso, entonces esas son buenas. Yo le preguntaría a Orwellian, ¿no? Como dice Digo, Federico. Exacto. Orwellian. Orwellian. Digo, oye, chavalote, ya que ahora eres experto en España y eres tan listo, oye, en el caso cuando es en el Congreso, entonces están bien, ¿no? Es decir, si las comisiones o si, por ejemplo, el Consejo de Radio y Televisión Española lo hace el Congreso manu militar y nombran 11 de 11, creo que fueron, todos de la izquierda, ¿no? E independentistas, ¿no? Es decir, viva la democracia, viva la pluralidad, el primer partido de España apartado, ¿no? Ellos entonces, cuando lo hace el Partido Popular, entonces, bueno, y luego una comisión de investigación será para lo que los representantes electos del pueblo español decidan. Es decir, listillo, ¿no? Es decir, supongo de que los representantes del pueblo consideran que hay que hacer una comisión de investigación. El problema es que el caso Koldo no nos lo hemos inventado la fachosfera, no nos lo hemos inventado. Todas las cosas que afectan al gobierno socialista no nos las hemos inventado. Los negocios de Begoña, que como mínimo merecen pues tener una clarificación judicial, tampoco es cosa que nos hayamos inventado. Vamos a hacer, si os parece, una pausa. Nos vamos a ir a la bolsa. También tenemos que conocer a esta hora de la mañana cómo están los mercados y bueno, ya queda menos para que hable Trump. Esperando a Trump están los Sí. mercados. Así que seguimos. Es la mañana. Es radio. Estamos comentando a las 9:40 de la mañana que comienza ya la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Les estamos pidiendo muchísima precaución si tienen que coger el coche. En la sintonía de radio van a estar acompañados durante todo el día y además se lo van a pasar estupendamente. Y luego el tiempo es fundamental que sepan lo que va a suceder porque las lluvias y las nevadas vuelven a hacer acto de presencia en el norte peninsular, en concreto también en los Pirineos, y los cielos van a estar despejados en el resto de España con alguna que otra nubosidad y sobre todo el viento que sigue haciendo acto de presencia también es molesto a la hora de conducir en el nordeste peninsular, en Baleares y en Canarias. Mucha precaución, por favor. A esta hora en Madrid, en el centro peninsular, 8 grados, vamos camino de los 21. Hoy una jornada primaveral preciosa en la capital de España. Máxima nacional en Sevilla, 27 grados. Qué maravilla, Qué la bien, verdad con es que qué profesiones, bien, con qué sol, qué bien. alegría. Cómo me alegro. Qué buena noticia. Y la mínima en León, un gradito, también muy bien, también muy bien. Nos vamos con Prana Libertad. Eso es. Ayudar a los autónomos y a los empresarios. Desde luego, Sí. además ya sabes que Hacienda, que es el ojo que todo lo ve, lo quiere ver en tiempo real ahora. Y entonces las empresas y los autónomos tienen que poner en marcha el sistema Verifactu. Pero si lo hacen con el software de Prana, además van a ser capaces de llevar sus cuentas de una manera mucho más efectiva. Hemos hecho de la necesidad virtud y en este caso Prana pone a disposición de los autónomos y las empresas un software que es sencillo, intuitivo y además permite
hacer la vida más fácil tanto al autónomo como a su asesor o gestor en este caso. Prana, con más de 40 años de experiencia y que ofrece el software más ágil del mercado por el precio más cortito, más ajustado, 19 euros al mes. Además tenemos 30 días de prueba gratuita y si somos oyentes de Radio o lectores de Libertad Digital podemos gozar de un 10% adicional de descuento. Visita pranalibertad.com e introduce el código LD10 para conseguir ese descuento. Muy bien, y ahora sí, ¿la bolsa cómo abre, Luis? Pues mira, estábamos adelantándolo antes cuando hablábamos en la prensa económica que después de esas palabras de Donald Trump y también del régimen de los ayatolás, pues admitiendo esa negociación, el IBEX 35 vuela, sube más de un 2%, por momentos más de un 3%, cotiza en cualquier caso por encima de los 17.500 puntos, todos los índices están en positivo y el petróleo retrocede por debajo de los $100 el barril. El Brent muy justito por debajo de los $100, 99,6 con una caída del 4,15% y el West Texas de referencia en Estados Unidos, casi que el que más preocupa a Donald Trump, en $96 con una caída del 4,33%. Bueno, veremos a ver qué pasa después de las palabras de Trump a las 3 Esto de la tarde. Esto es una montaña rusa, sí. Mañana veremos. Bueno, te veo ahí pendiente del ordenador del presidente americano. Oro Libertad, que es un nombre que me encanta, sí. Y el oro también, por supuesto. Sí, es que ahora... ¿A quién no le gusta el oro? El oro es el valor refugio por excelencia. Además es un activo que conviene siempre tener en cartera. No y el oro te da libertad, es que está muy bien. Sí, y Oro Libertad, además, nos permite comprar oro real y tokenizado de forma online y con total transparencia, todo el valor del oro físico con la liquidez de un activo real. En orolibertad.com puedes invertir en oro digital de forma segura y esto es lo más importante, respaldado por oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Hay que recordar siempre, todo producto de inversión implica un riesgo y las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Bueno, y ahora sí, un consejo publicitario. Un consejo publicitario. Tu dinero no son solo números, son decisiones y sueños y futuro. En JP Financial te acompañan para que cada paso financiero tenga sentido, dirección y tranquilidad, porque crecer no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Empieza hoy, agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecen contigo. Bueno. Que siempre son en las bodas, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo es que sí. Ah, no lo sabía. Bueno, por lo menos a las últimas que yo he ido. Ah. Noticia de interés cultural de la 11. Oye, alternativas a la Semana Santa. Decíamos concierto de Rosalía, pero es que también está el Sansan Festival que arranca este jueves en Benicàssim. La Casa Azul va a estar allí también. Guitarrica de la Fuente, León Benavente, grupo de Mi Tierra, Siloé. Así que nadie diga que no puede hacer otras cosas además de ir a Siloé le gusta mucho a Pedro Sánchez. Es uno de los grupos favoritos del presidente. A mi guitarrica de la Fuente. Lo más de lo más. Sí, la Casa Azul, que nunca pasa la Casa Azul está bien, sí, también me gusta, pero bueno, no está entre mis favoritos. Yo prefiero otros, luego los vamos a escuchar. Luego lo digo, sí. Nos vamos a ir a la luna. Bueno, yo creo que es una de las canciones más inspiradoras de todos los tiempos, ¿no? El Rocketman de Elton John es una de las canciones, no sé si habéis seguido mucho este tema, que se van a llevar en la lista de Spotify de las 200 canciones los astronautas que están, bueno, a unas horas de volver otra vez, no a pisar la luna, porque no la van a pisar, no va a haber en este caso paseo lunar, pero sí van a estar orbitando alrededor del satélite y, bueno, veremos a ver qué información y sobre todo qué fotografías, ¿no? Que es lo más bonito. ¿Estáis siguiendo vosotros el despegue de Artemis? Porque van semovientes dentro de la nave, con lo cual... Es lo que te gusta, ¿no? No, es lo que añade un punto de interés al margen de David Bowie, ¿no? Es la primera David Bowie, en el listado. Pero que hace 50 años que no teníamos Coldplay, a gente también. Por ahí yendo al lado Sinatra. oculto de la ¿Pero luna. esto para oírlo o por si se quedan por ahí? Es para no, hombre, no, pues se encuentran con algún marciano y le dan van aquí... a estar varios días, porque creo claro, que dentro de la nave tienen muy pocas cosas que hacer. Directamente ya se lo hacen todo, bueno, claro. Pocas cosas que hacer, ¿no? Bueno, pues mirar a ver si el cuarto de baño Bueno, no, de eso nada. Está limpio. De eso nada. Ellos van, bueno, de hecho, los astronautas durante muchísimos días
ensayan exactamente todo lo que tienen que hacer de manera milimétrica, matemática, porque hacen experimentos, fotografías, tienen que experimentar todo esto, lo ensayan antes en tierra, ¿no? El trabajo de astronauta es un trabajo muy serio y muy importante. Muy ahí importante. No, y además a ver qué canción pongo. Está todo adaptado para que sus necesidades fisiológicas se vean satisfechas durante el viaje. Es que ayer vi un vídeo en televisión, en un informativo de lo que habían allí, en fin, preparado, y la verdad es que no se deja nada a la improvisación. Que el momento del lanzamiento va a tener a despertar una atención universal y no las andanzas de Pedro Sánchez, pero porque realmente tiene un... Bueno, que me perdonen ahora. Pedro Sánchez, el cohete. No sé si preguntaros, ¿os acordáis del 69? O sea, Paco, tú tienes un recuerdo vivo de Neil Armstrong, del paseo lunar, ¿no? No, sinceramente, de posterior sí, pero no, yo creo que no me... Esto no sé si es una pregunta que yo de mal gusto, pero bueno, está bien tirada. Está bien tirada, sobre todo tú no te olvides que todo el mundo se acuerda de haber leído El Quijote, no lo ha leído nadie. ¿Sí? Todo el mundo ve documentales de tal y al final la gente miente. Yo lo que pasa es que yo he visto el momento histórico 250.000 veces, porque además es uno de los capítulos de la historia que se estudia en los libros. En el 69, sí, pues yo me acuerdo de que se compró la televisión en mi casa para verlo. Y en tantas casas de España, porque creo que fue como un 30-40% del índice de ventas de televisiones con motivo de Jesús Hermida transmitiendo la llegada del hombre a la luna. O sea, la emoción momento histórico y además que es verdad, con un efecto social tremendo. Pues fijaos que España. Federico siempre cuenta que hay mucha gente que pensó en su momento que era todo un montaje, ¿no? Que realmente pensándolo. Y que lo siguen pensando a día de hoy, que se hicieron de la humanidad cree que no llega en el mundo. Unos estudios especiales en Hollywood con el decorado y que era todo un montaje. Hay análisis de que si la sombra de la banderita, de que si había viento y allí no hay viento, tal, y bueno, o sea, ya estamos. Ahora, lo que yo no acabo de entender es cómo tienen que pasar más de 50 años para que se vuelva otra vez a repetir y además dejarnos sin el paseo lunar, que al final es lo más... Pero es muy bueno, ya lo habrá, este es el ensayo. Pero es muy caro, no es rentable. Y lo que se ha conseguido gracias a lo que es la industria que rodea a ese mundo, y ya se consigue sin necesidad de llegar a la Luna, llegar a Marte. De momento no hay una necesidad. La Luna, más allá de los mitos, etcétera, ni hay lunáticos, están en la Tierra, no están en la Luna. Bueno, Marte es como el objetivo, ¿no? Digamos. Sí, pero tampoco hay marcianos, ¿no? Es decir, que todos son ni venusianos. Bueno, Barack Obama no piensa lo mismo. Obama sí que cree en marcianos. Igual es un venusiano. No, yo sí que creo que puede haber vida... Área 59, ¿no? Puede ser que sea cierta. Las fotos de Sánchez ahora con esas gafas interestelares y los pelos tiesos parece que lo han mandado. Y la gorrilla. Parece que lo han mandado para... Que es un regalo con intenciones malévolas. Oye, esto es muy bueno porque yo no recuerdo ningún presidente donde los ministros le hicieran regalos como hacen estos, este club de hooligans. Yo no me imagino, a todo el mundo le hago la misma pregunta. Tú imagínate que cada día la persona con la que trabajas te da 2 besos en la mejilla, ¿no? Ya cuando trabajas con alguien no vas besuqueando. Marlaska, cada vez que va el día Sánchez se le echa los brazos y le pega 2 besos, ¿no? Bueno, sí, es un episodio de, ¿cómo se llama? Poquita Fe. Sí, una serie muy graciosa en Movistar, que si 2 empleadas deciden que, oye, que están ahí los de seguridad todo el día y ya que se van, entonces un día les dan 2 besos y es todos los días y al final ya todo el personal de seguridad se pone en fila para que las 2 viejas les anden besando y están todos desesperados. Y se titula Poquita Fe. La serie se llama Poquita Fe, es muy divertida, está en Movistar, es una serie española de una pareja, bueno, vedla, porque además son episodios cortos como de 20 minutos y es muy divertida. Pero ese culto a la personalidad que ha generado Sánchez, no había ningún presidente, no sé, imagínate que te digan superhéroe de la paz, del feminismo, de la democracia, es lo que le llamó esta Sí, bueno, él tiene como un cómic, ¿no? Que en donde él aparece como un superhéroe. Sí, que lo tiene además en el despacho. El otro día lo enseñaba. Que lo tiene ahí pegado. Como la ley de Pagín y el encuentro sideral, ese
cumbre de... Búscalo. Zapatero y Obama, con Leire Pagín diciendo que aquello era... Pero estamos en la era de TikTok y entonces lo que le gusta a Pedro Sánchez es el TikTok y le encanta. Bueno, le gusta el culto, es muy propio de los... es muy narcisista, es muy narcisista. Bueno, esto me lo decía su persona, su aliado más importante, que no voy a decir el nombre, y aunque insistáis, un día me dijo, dice, la mayor fuerza de Pedro, no lo olvides nunca, es su mayor debilidad. Y yo le pregunté, ¿puedo pasar el polígrafo? Y me dijo, dice, pues la falta de empatía. Y entonces, claro, eso es Pedro típico de los psicópatas. Tiene esa fuerza... Y de los narcisistas, que muchas veces se confunde, ¿no? Al psicópata con el narcisista, ¿no? No, él cuando quiere ser simpático, todos lo habéis tratado, es muy simpático, ¿eh? Es decir, ningún presidente me ha hecho pasear por los jardines de la Moncloa. Lo mismo le pasa a Zapatero. Sí. No, Zapatero va en el pack. Él siempre es simpático. Él siempre te dice, tú y yo que somos demócratas nos tenemos que entender. Digo, sí, ya. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, Silvia. Hoy les preguntabas otra cuestión. Es que menuda semana llevas, Silvia. Terrible, es que les presentas les planteas unos dilemas. Yo encantada, porque es verdad que además, aunque estemos de vacaciones, están súper participativos y nosotros eso lo agradecemos siempre. Hoy les preguntábamos por lo que dice el ministro de Turismo, Jordi Hereu, ese hombre que fue nombrado en noviembre de 2023 y es de los que menos ha comparecido en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros para presumir, ayer lo hacía, de la situación del sector. Prevé una Semana Santa magnífica, eso es lo que dijo él, y hemos querido comprobar si lo dice solo en base a los viajes que se están pegando sus compañeros de Ejecutivo, las Marismillas, México, cada uno donde puede, al turismo internacional, que es verdad que hay muchos turistas extranjeros en estos momentos, o si por el contrario es cierto que la gente no está notando la situación económica en sus bolsillos o en sus maletas. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver cómo se apañan los oyentes. Sí, no sé si vosotros os vais a ir, si sois afortunados, vais a abandonar Madrid, pero estoy convencida que a partir de las 3 de la tarde vamos a ver en todos los informativos de televisión enormes retenciones en las salidas de las grandes ciudades y el gobierno nos dirá que es porque la economía va como un cohete o como un misil, de esos que lleva la cara de Sánchez, pero los oyentes nos han dado la clave real. A dónde se dirigen es a sus pueblos. Allí no hay que pagar alojamiento, así que eso que se ahorran. Han elegido planes de andar por casa, podríamos decir, incluso quedándose en Madrid, en Barcelona, en sus ciudades de origen para ahorrar y poder irse en verano. La gasolina, lo hemos contado, está carísima. Los autónomos están ahogados. Tenemos el mensaje de un oyente que es agricultor y lo está pasando verdaderamente mal. Y encima las carreteras ya sabemos cómo están. Eso sí que son una auténtica penitencia con los baches. Es muy interesante también el último mensaje. Es un seguidor del programa que cree haber dado con la clave de por qué cada año hay menos atascos en las operaciones salida. Y no es porque sean más escalonadas. Así que el ministro del turismo dice que el turismo ahora en Semana Santa es estupendo. Pues será para él, para los suyos y para todos los del gobierno. Como es recaudado, pues ahora gastar. Pues va a ser que no. De Semana Santa nada. Ha subido mucho la gasolina y luego estamos mirando una serie de gastos que nos van a venir. Pues yo las vacaciones las voy a pasar con mi familia, con mis hijos y mi mujer en Madrid. Haremos planes de día, daremos buenos paseos. Si el tiempo lo permite, comeremos en alguna terraza, pero no nos vamos de Madrid porque está todo carísimo. Así que nada, vamos a intentar hacer un poquito de ducha para que en verano nos podamos ir un par de semanitas. Hombre, el turismo se nota la gente, pero a los pueblos, a la casita del pueblo, que Vipruna también es donde mejor se está. No sé cómo será para el ministro, cómo serán los datos. Yo me iba en AVE a Málaga, me enteré que no iba a haber aves a Málaga y teniendo ya el billete, corriendo intentamos encontrar vuelo, lo encontramos, no les quiero decir la diferencia de precio y bueno, quedó de aquella manera solucionado, pero era para una persona. Yo me imagino cuando sea para muchas personas o son una familia, inviable. Y luego, esta mañana me iré al aeropuerto. Parece ser que va a haber también una huelga, no me digan de quién porque esto ya es un hartazgo tal. ¿Ustedes se creen que esto es un buen inicio de vacaciones? Será para el que se va a las Marismillas. Esto, que tengan cuidado mucho los que se van de puente, que las autovías están todas bacheadas. Solamente se nos sacan
dan dinero cuando vamos a la ITV para luego se echarle al bolsillo ellos. José, desde Requena, interior de la Comunidad Valenciana. No me puedo ir de Pascuas, ya que tengo que recortar debido al incremento del gasoil, soy agricultor, de los abonos que tenemos que aplicar ya, de los productos fitosanitarios que también debemos aplicar ya. Y de extra, el nuevo convenio de los trabajadores en la agricultura que firmó la ministra Yolanda y que nos ha tocado pagar este mes, y me toca a mí compensar ese déficit de económico a base de echar horas y seguir trabajando. España envejece y cada vez hay menos niños, entonces estamos menos obligados al calendario escolar. Pues se va veraneando junio y septiembre y se va huyendo de los puentes, Semana Santa y Navidades, porque las tasas de aeropuertos, trenes y demás son muchísimo más caras, y además se nota en el tráfico, cada vez hay menos esos atascos de salidas y entradas de las ciudades. Bueno, esta es la España real, la España que nos acaba de relatar y describir nuestra audiencia. Cada uno se apaña como puede, pero bueno, yo creo que es una representación bastante real, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora mismo. Sí, yo creo que en Semana Santa lo de irse a los pueblos es muy frecuente, porque además allí hay las tradiciones de las procesiones que tanto defiende Pedro Sánchez en Jerusalén, pero hay que reconocer que la gente a eso se anima. Y lo de también algunas voces de que este año no voy a poder, eso yo también, y cualquiera que hable en su entorno sabe que hay problemas, y hay problemas económicos, y las cifras que además ahora va a edulcorar el señor Cuerpo, que para eso lo han puesto, para decir que todo va como un cohete, pues evidentemente a la hora de la verdad no llegan al bolsillo, y el bolsillo lo está notando. ¿Cómo no lo va a notar? Quien haya echado gasolina antes de ayer o haya ido al súper hace 2 días, ya se nota, y se nota bastante. Pero ahí hay una cuestión de que lo importante para Sánchez es que no haya despidos. Es decir, la crisis del 2008, el efecto que tuvo terrorífico, ¿no?, es que se llegó casi a un 25% de paro. Mientras la gente, aunque cobre menos, cobre algo, pues puede... O encadene contrato tras contrato, que es lo que pasa con los fijos descontinuos, yo me acuerdo una vez ¿no? que me quedé asustado porque fui a llevar el coche a arreglar ahí a Alcobendas, y de golpe empezó a mirar y todo estaba cerrado. Es decir, los negocios, los comercios, etcétera, me impactó muchísimo. Entonces ya me empecé a fijar, y es verdad que se había producido una caída tan brutal de la situación económica que, por cierto, la dejó Zapatero, la dejó el gobierno socialista. Es decir, a veces cuando se habla de economía, etcétera, olvidamos cuál era la realidad económica de España, la macroeconomía. Entonces ahora Sánchez sí que es verdad que la economía va bien de forma artificial, porque si tú ahora vas al banco, ¿no?, y le dices, mira, oiga, quería comprar un piso, y el banco te dice, no, compre 2, no se preocupe, y además compres un chalet también. Bueno, lo del ejemplo de la casa no me parece muy bueno, Paco, porque no hay casas. Pero... No sabes dónde quiero ir, perdóname. Te vengo a decir, tú vas al Banco Central Europeo o vas y te endeudas sin límite. Es por eso, ¿no? Ponía el ejemplo para que la gente lo entienda en su propia economía. Sí. El Estado español está en una cifra de endeudamiento espectacular. Ahora ya, desgraciadamente, te decía que ni eso, ¿no? Han sacado tips a los datos del primer trimestre del año del aumento del precio de la vivienda, y es espectacular. Es que aumenta un 14,5%. Y uno de los motivos es la escasez, lógicamente. Y fijaos lo que se nos viene encima. Es que, claro, la cantidad de gente que se va a regularizar... No, lo que dice Paco es verdad, lo del tema de los fijos discontinuos y lo de los salarios que son los que son, y que, oye, que hemos vuelto al pluriempleo, porque la gente no llega a fin de mes con un empleo, pero sí que es verdad que las cifras del paro... Ahora, también es verdad que hay un núcleo de la población, un sector de la población de menos de 35 años que no soporta a Pedro Sánchez, porque así les va a ellos su realidad, con empleo, sin empleo o con lo que sea, y que tienen 3 titulaciones y 4 idiomas, y al final dicen estaban cobrando 1.200 euros. Y eso es donde el talón de Aquiles del sanchismo, y eso es donde en las elecciones, cuando haya, si las hay, evidentemente es donde va a notar Pedro Sánchez lo compensa al mismo tiempo con una masa cada vez mayor de gente que vive de la subvención. De subvención y paguitas, eso es verdad. Sí, o de un sueldo, o de un sueldo fijo, o de un puesto de trabajo, o de un funcionariado que se ha duplicado o triplicado, o sea, en los últimos años. Es verdad que los funcionarios del Estado, de las administraciones, cada vez son más. Ya hay más, claro, ya hay más. El otro día, más empleo público que privado. De teletrabajo. Yo repasaba el otro día las carreras, ahora que va a ser la PAU, ahora antes EBAU, antes selectividad, sí. ¿no?, que cada
cada año le cambian de nombre. Deben tener uno de estos asesores, se debe dedicar a cambiar el nombre de la prueba de acceso a la universidad. Eso pasa en la universidad porque antes se llamaba personal de administración y servicios o secretarios judiciales, y ahora se llaman letrados de administración de justicia o PDGAS, que yo siempre les digo, tenéis nombre de empresa de gas, ¿no? Les hago la broma a los Pues PDGAS. Una de las carreras más demandadas es la de profesor de escuela. El profesor es, creo, la tercera carrera más demandada, claro, decía, y esto, porque es un puesto de trabajo, si tú accedes a una oposición, lógicamente, pues tienes un trabajo fijo que a lo mejor no está tiene una remuneración excesiva, pero es fijo. Claro, pues es que... Y luego con tus trienios... Se opta por ser funcionario porque tú sé empresario en este país. Tú fíjate el agricultor que nos ha llamado. Tú intenta, dice emprendedor, intenta montar una empresa de entrada. 200.000 autorizaciones de todo tipo, ya no te digo los impuestos, el castigo fiscal, las zancadillas de la administración. Es terrible ser un empresario en este país. Por lo tanto, oye, todo el mundo a hacer oposiciones o a buscarse un chanchullo con el carnet del PSOE. Nos vamos a ir a las noticias, si os parece, porque son las 19 minutos y tenemos que ir al boletín informativo y tenemos muchas cosas que contar. Es la mañana. Es radio. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días. La actualidad del día hasta ahora, ¿por dónde pasa? Bueno, y es operación salida. En estos momentos hay miles de personas dirigiéndose ya a sus destinos con el maletero lleno y el bolsillo un poco más vacío. Este año salir de casa nos cuesta un 13% más que el año pasado. Se estima que gastamos 598 euros de media por persona. Ya solo la noche de hotel es difícil que baje de los 100 euros. En comidas y ocio gastamos una media de 60 euros al día y además a esto hay que sumar el billete de avión, el tren o la gasolina. En este punto vamos a conectar con nuestra compañera Andrea Muñoz. Ella nos escucha ya desde una de las gasolineras del centro de la capital. Andrea, buenos días. Buenos días, sí, en esta gasolinera el movimiento es constante desde primera hora de la mañana. Muchos conductores han venido hasta aquí para repostar antes de iniciar su viaje a Valencia, a Asturias, a Gandía. Y como decías, Vanessa, el precio de la gasolina sigue subiendo. En esta estación en la que yo estoy, el panel está marcando ya 1,65 €. Es decir, que llenar el depósito cuesta cerca de los 80 euros ya. A mí me cuesta unos 180 euros porque es llenarlo entero porque es una furgoneta con un tanque de muchos litros. Desde hace año y medio que sí han subido un montón, pero sí que se nota. 62 euros. Pues yo creo que un 10% más o menos, una cosa así. La red de alta velocidad ha perdido viajeros de cara a estas vacaciones por la imprevisibilidad en el funcionamiento, los cortes de trayectos y los retrasos, y aún así los billetes han subido y estamos hablando de una media de unos 85 euros por trayecto. El avión también sube, entre 400 y 600 euros el billete de ida y vuelta, y a esto hay que sumarle la huelga de los trabajadores del sistema de equipajes en los 12 aeropuertos españoles. No, bueno. Es tremendo lo de la subida de los billetes. Yo puedo dar fe, y los de tren. Yo doy fe de ello porque yo me he quedado sin billete para viajar al norte de España porque 2 de los trenes que viajaban, en este caso a Oviedo, han sido suspendidos. No se sabe muy bien por qué motivos, nos los podemos imaginar. Y las personas que habían comprado el billete para esos trenes en el día de hoy han tenido que ser recolocadas en los siguientes. Y ahí tenemos intercities, tenemos todo tipo de trenes que viajan al norte. No es alta velocidad. Estamos hablando de trayectos que pueden llegar hasta las 5 horas, 5 horas y media. Llegar a algún punto de la península en tren, sobre todo si nos fijamos en el norte de España, bueno, al sur en algunos no se puede llegar como es Málaga, es una aventura, pero es una aventura de la España de los años 60. En donde te tienes que ir con el atillo, la faltriquera y no sé, y lo que pueda venir. Es que además ha sido un destrozo del sistema ferroviario en tan poco tiempo, porque siempre está puente. Bueno, claro, es que en el franquismo iban mejor los trenes, no sé qué. No, es que ha sido desde que ha llegado este señor, al margen de las inversiones, que evidentemente ya hemos visto después del accidente de Adamuz, ya hemos visto cómo las habían rebajado, cómo no se controlaba nada, es que ha sido una operación como parece a propósito para cargársela, algo que era fantástico, ejemplar, único. Éramos en eso, no digo la envidia de Europa, pero funcionábamos evidentemente mejor que nadie. Y se la han cargado en un plis-plas y lo que es peor, ahí sigue de ministro. Y además nadie da explicaciones. Y además creo que únicamente se cesaron a 2 individuos en Cataluña por el accidente de Cataluña, no por el de Andalucía, y enseguida lo recolocaron al segundo día. Dices, bueno, pero claro, esto así estamos, sufriendo, toda España sufriendo. Recordaba nuestra compañera que también hay huelga del personal de tierra, del sistema de equipaje,
equipajes en 12 aeropuertos españoles, entre ellos Barajas. Los sindicatos han convocado paros para hoy y también para el viernes. ¿Qué implica esto? Pues retrasos de hasta 50 minutos a esta hora y que algunos vuelos estén saliendo sin maletas. Solo el lunes hasta 6 vuelos partieron de Barajas en esta situación. En cuanto a los desplazamientos en coche, la DGT espera para hoy más de 15 millones de personas en nuestras carreteras, en su peor momento, porque más de la mitad de la red presenta deterioro grave y 34.000 kilómetros necesitan ya reparación urgente. Luis Díaz ha hablado con la Asociación Española de Carretera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las carreteras españolas se encuentran en el peor estado de su historia, principalmente en Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia. Un auténtico abandono por parte del Estado que repercute principalmente en el bolsillo de los conductores, puesto que circular por una carretera en estas pésimas condiciones incrementa hasta en un 12% el consumo de combustible y obliga a reducir la velocidad, lo que a los camiones les supone un 12% más de tiempo para realizar el mismo trayecto, un 25% en el caso de los autobuses y un 20% en los vehículos ligeros. Desde la Asociación Española de la Carretera denuncian esta complicada situación en más de la mitad de las carreteras gestionadas por el Ministerio de Óscar Puente. Aseguran que en los próximos 4 años será necesario invertir más de 54.000 kilómetros debido al asfalto que se encuentra en su peor etapa desde los años 90, época en la que se desarrolló el último Plan General de Carreteras. Así nos lo ha contado el director técnico de la asociación, Enrique Miralles. Esta situación implica consecuencias relevantes como mayores costes de operación para los usuarios, por ejemplo en el consumo de combustible o en el desgaste de sus vehículos, también pérdida de competitividad logística y un encarecimiento futuro de las reparaciones del pavimento si no se actúa a tiempo. También hay posibles implicaciones en seguridad, especialmente para los usuarios vulnerables, como son las bicicletas o los ciclomotores y motocicletas. Una situación mucho más grave de lo que pensamos si tenemos en cuenta que el factor humano y el pésimo estado de las carreteras están detrás de la mayor parte de los accidentes con fallecidos en nuestro país. Hemos hablado del desastre de carreteras, el desastre de trenes y el dato que se publicaba ayer, la recaudación fiscal en 2025 hace historia. Ha batido récords al subir un 10,4% y superar los 325.000 millones de euros. Sí, sí. Ahí estamos. Señor ¿Dónde España, va el dinero? Señor España estará ¿Dónde encantado. va el dinero? ¿Sí? Porque es que, verdad, te mueves en coche, porque como no puedes ir en ferrocarril, y hay carreteras, hay tramos, hay realmente te juegas la vida, pero no solo motoristas y ciclistas, es que ir en coche tiene enorme riesgo. Y Óscar Puente dice, bueno, sí, tendremos que hacerlo, porque claro, desde el año 90 no se hace nada. Oiga, que ustedes llevan 8 años ya ahí, 8 años. ¿Súmale Zapatero? El problema Claro. es que cualquier ignorante puede ser ministro, ¿no? O presidente del gobierno. Ese es el problema, porque antes había gente, incluso en el PSOE, que conste, que tenían formación, preparación, tenían criterios equivocados. Claro, Óscar Puente lo que es un ministro tuitero que me lo contaba el otro día un amigo suyo, no, lo único que le preocupa es ser popular en el PSOE, porque cree Para que esa es heredar. la sucesión, efectivamente, ¿no? Dice, no te puedes ni imaginar, me decía, lo que es ir a un sitio, a un acto del PSOE, claro, este es del PSOE el que me lo decía, con Óscar, ¿no? Es decir, la gente se quiere hacer selfies permanentemente, ¿no? Pero claro, en una época además donde la política económica del gobierno es confiscatoria, es decir, el planteamiento que hacen no es hacer una buena... Antes hablabais de funcionarios, ¿no? Está muy bien que un país tenga funcionarios, pero tiene que tener los funcionarios que realmente necesite, no aquellos para complacer al poder o colocar, ¿no? En fin, Isabel González, buenos Muy días. buenos días, Bueno, Rosana. no tengo palabras. Es que está la cosa No caliente, tengo palabras. caliente. Qué pareja. Qué pareja más bonita, Qué ¿verdad? pareja, me encanta. Qué pareja de guapos, Aitana Sánchez Gijón y Maxi Iglesias. No sé cuál de los dos ganaría un concurso de belleza. Y la verdad es que ayer empezaba a sonar el run run porque la revista Lecturas hoy lleva a portada varias de las imágenes, porque no es solo una foto. Y hay beso. Cuando hay beso, nosotros ya damos por hecha absolutamente Bueno, la hay cosa. beso y agarrón de nuca. Que... Bueno, sí, eso Yo también. no voy a reproducir el comentario que has hecho tú esta madrugada. Pues ya ni me acuerdo, no lo voy a pero reproducir conociéndome, porque, miedo me da. por la noche se dicen cosas que a veces luego uno no se acuerda. Pero bueno, Las Ya sé lo que madrugadas dices. son traidoras. las Pero ha sido al vuelo, no lo he dejado por escrito. La estoy poniendo colorada, madre mía. Bueno, el caso es que ayer se destapaba esta noticia exclusiva. Hay seguimiento de los paparazzi. Hay varias fotografías, es decir, hay una fotografía en la que Maxi se ve que está acompañándola después de recogerla en el teatro. La deja en la puerta de
su casa, no sube, no atraviesa el portal, pero unas horas después, al día siguiente, parece ser que aparece con la botellita de vino debajo del brazo, cena romántica, etcétera, etcétera. Me parece una pareja sorprendente. Es verdad que ellos coincidieron hace 12 años en Velvet, en uno de esos romances además que mantuvo a la gente pegada a la pantalla, pero son jóvenes, son solteros y residentes en Madrid, es decir, pueden hacer lo que les dé la gana con sus biografías. Ella además ha estado 20 años, ha mantenido 20 años de relación con Luca, con un fotógrafo además que han tenido una de esas parejas estables que después terminó también de una manera muy discreta. Así que tenemos que comentarla. También os digo que yo creo que es una pareja con poco recorrido en el terreno de la noticia, es decir, en el terreno mediático. Yo no digo si van a durar o no, me encantaría que duraran lo que quisieran ellos dos, pero son muy alérgicos a todo el mundo, Rosa. Bueno, ayer, ¿ella cómo reacciona? Ayer muy mal, la pregunta, bueno, muy mal. A ver, mal. Yo creo que se sorprendió, ¿no? Sí, se queda sorprendida de que le estén esperando los fotógrafos y no reacciona del todo bien. ¿Quiénes sois vosotros?, les dice, porque es verdad que Aitana Sánchez Gijón no ha tenido normalmente cámaras a la puerta de su casa esperándola para hacerle pues un tercer grado, como el que me da la sensación que va a empezar a vivir ahora. O te acostumbras o no te acostumbras, pero yo creo que en 2 cortes que les metan a los fotógrafos probablemente dejarán, como digo, de ser una de esas parejas a las que se les sigue. Además, yo, fíjate que estaba el otro día en un evento organizado por Tudela, por la huerta de Tudela, que estuvieron presentando los productos alimenticios de allí, que madre mía lo que tienen por otro lado, y estaba Maxi Iglesias, era uno de los invitados. Comiendo alcachofas, y no estaba con Aitana. Pues estuvimos comiendo cardo, que es precisamente una palabra que no se puede aplicar ni a Maxi ni a Aitana. Ellos no cardos, son cardo borriquero, a lo mejor son cardos borriqueros en lo emocional, pero no en lo físico. Eso por un lado. Después vamos a comentar el personaje de la semana es Rosalía. Está en España haciendo esa gira de conciertos y nos cuenta la revista 10 Minutos que está buscando piso en Madrid frente al Paseo Pintor Rosales. Es una casa además que parece que adquirió y decoró Joaquín Torres. Ahí vive Javier Ruiz, por cierto, y Sara Santaolalla, por esa zona. Y Almodóvar también. Así que bueno, que se informe primero de los vecinos. Paloma Cuevas, Iker Casillas compró allí. O sea, tenemos vecinos, los Carmona, ilustres y con dinerito, quiero decir, que es probablemente uno de los metros cuadrados más caros de Madrid, está en Pintor Rosales. 600 metros cuadrados, parece que 7 millones es lo que cuesta la historia, y un estudio de grabación, que es algo que le interesa mucho a Rosalía. Quiero destacar de Hola y quiero felicitar a Hola porque la revista Hola publica una portada que para mí es fantasía pura. Estamos viendo a Norma Duval, cumple 70 años. Toma. Dios mío, que 70 años. Madre mía. Y no solo hace un recorrido por algunos de los vestidos que se ha puesto a lo largo de espectáculo de mujer, de verdad. Sí, por sus desfiles en la alfombra de la escalera del Folies Bergère, mucho diseño de Paco Rabanne que ha lucido a lo largo de su carrera. Ella es la vedette número 1 probablemente del mundo, ya no voy a decir de España, además de que tiene una excelente relación con esta empresa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Adoramos a Norma Duval, pero hace unas declaraciones que me parece que hay que comentar en la crónica, Rosa. Pero estos son los vestidos que ha llevado en desfiles de sí, le valen, sí, Maite, Ah. Sí, le valen. O sea, es sí, ahí no cuerpo. hay Photoshop, eso es el vestido que ha entrado. Y si lo hay, oye, a lo mejor está cosido luego como Kim Kardashian. Pero mira que lo dudo. Pero dice cosas del estilo a lo siguiente que creo que hay que comentar, ¿no? Dice, en mi caso tenía que tener un buen físico para mi profesión y decidí explotar mi físico bien explotado de una manera elegante. Por fin, por favor, vamos a poner, como dicen ahora, en valor que una persona que ha vivido de su cuerpo y que ha vivido de exhibirlo y que además está orgullosa de haberlo hecho, no se la mire, no mire ella misma atrás como diciendo, ¡ay, el destape! ¡Qué horror el destape! No quiero saber nada. Ella es el destape. Ella es una persona que ha, como digo, exhibido su cuerpo cuando, cómo, dónde ha querido, que está orgullosa de hacerlo y que me parece que le pega una patada en la boca a todas estas señoras que ahora... Eso es, ahora todas tienen que arrepentirse. Y consciente pasado. de que es algo que te ayuda en tu carrera y en su caso favor. y en la de cualquiera. Claro eso es obvio. O sea, es evidente. Es que es una evidencia. Solo que no solo es el cuerpo, evidentemente. Claro, para ir al Folies no necesitas... No, perdona, para hacer esa declaración, para hacer la declaración que acaba de leer Isabel, hay que ser lista. Claro, eso es. Para las declaraciones es verdad, es excepcional escuchar una en esa línea. O sea, es que solo ella y creo que Rosa Valenti, que también tiene otro de los cuerpos afortunados de la historia
del mundo del espectáculo, miran atrás y dicen, esta he sido yo y ole, ahí está. Claro. Y por eso yo la felicito. Y solo una cosita más que lo venía hablando, ¿verdad, Alejandro? Lo de Alice Cooper. Impresionante. Alice Cooper y señora, 50 años casados, ¿sí? Han renovado votos, se han vuelto a casar y de verdad que ¿qué Poison usan estos? Él está increíble. Es muy fuerte. 69 años tiene la señora de Alice Cooper. Guau, otra, sí. O sea, quiero conocer a su cirujano plástico. ¿Y él cuántos años? ¿Y él? 7, 8. 78, él pero ya está para salir. Me encanta. Pero a mí es que estos rockeros... Él no está... estos rockeros me alucinan. Pero es que él siempre ha ido de bruja. Sí, de bruja a piruja. Además, claro, también ha tenido una vida muy como ha tenido. Quiero decir que no era de gimnasio toda la mañana. A lo mejor deberíamos parar aquí. Bueno, sí, vamos a parar aquí. Qué veneno han usado eso. ¿A quién tienes hoy? Pues mira, Alaska, que es como yo, una incondicional de la estética de Alice Cooper. Y luego tengo a Carlos Pérez Jiménez y a Dani Carande. Vale, ¿vais a hablar de Benita, del maestro Joao? Es que se estrenó ayer. Es agotador, de verdad, ya me harta. De verdad. Vale, bueno. Y además, no sé, ayer dicen que tuvo una audiencia excelente el documental. Yo no estaba entre los que lo vieron. He de decirte que luego vamos a hablar del miedo a volar. Viene un piloto... Un comandante de Iberia que no piloto. Miedo a volar es el título de una novela de, digamos que de la transición, ¿no? Que provocó muchos... historia, ¿no? Sí, en mi casa, en casa de mis padres, de mi madre, había dos novelas que eran como, dos libros que eran como los que estaban ahí en la biblioteca, 3 libros, que eran los más demandados por los hermanos, ¿no? Uno era Miedo a volar, otro era el Kama Sutra y el otro era el Diccionario de las drogas de Escotado. Entonces, siempre los colocaban en la parte de arriba de la librería para que no pudieran. Fue muy demandado. Sí. Pues viene Perico Durán, que es comandante y que ha escrito un libro en el que no solo nos enseña cómo perder el miedo, es que nos describe cómo funciona un avión, que para mí era algo complicado hasta que he tenido la posibilidad de leerlo. Bueno, pues Paco, Maruenda, muchísimas gracias por acompañarnos, que pases una feliz Semana Santa, unos felices días de descanso, si es que los tienes. Sí. Alejandra Vara, lo mismo. Muchísimas gracias, igualmente. Que lo disfrutes. Haremos Maite Rico, lo mismo. Daniel, igual, exactamente lo mismo. Se quedan mañana con un especial. Vamos a recuperar los mejores momentos del programa de este primer trimestre del año en el horario habitual, ¿no, Isa? De 7 a 12, ¿no? Eso es, ahí vamos de 7 a a 12. Con los mejores momentos. Ahora con Isabel. Es la mañana. Es radio.